Castillo y vamos a seguir informando sobre este tema de los, digamos, lo que viene después. O sea, ya llamamos la atención sobre un hecho. Yo estoy seguro que se van a hacer las correcciones pertinentes porque de eso se trata. No se trata de fastidiar haciendo críticas por gusto, sino es evidente que los sistemas de información, de alerta a la población no funcionaron como debían funcionar el día domingo a las 4:20 de la mañana cuando ocurrió el sismo en Caravelí. Y eso tiene que corregirse urgentemente. La gente tiene que saber inmediatamente que ocurre el sismo qué hacer. Es decir, si hay un riesgo de tsunami, la gente tiene que recibir las alertas respectivas. La gente tiene que saber sobre el desplazamiento a zonas de seguridad. Es decir, y todo esto tiene mecanismos y hay la tecnología moderna, felizmente, para poner la información en el momento preciso en manos de la gente. Y para eso estamos además los medios de comunicación. Nosotros estuvimos al aire en el momento mismo que ocurrió el sismo y fuimos el primer medio en dar la información y estábamos acá dispuestos para colaborar con todo lo que fuera necesario, pero lamentablemente la información no fluyó como debía ocurrir. Lo que sí ha habido y hay que reconocer es una rápida reacción, ¿no?, del COE en relación a la atención de los damnificados, ¿no es cierto? Y eso también hay que reconocerlo. Pero vamos ahora a un tema que resulta delicado, pero que es una agenda pendiente en nuestro país, que es el tema de la reconciliación. Ha ocurrido en relación a la visita del Papa un hecho sorprendente. Un grupo de exmiembros del MRTA y de familiares de exmiembros del MRTA le enviaron el 1 de diciembre una carta al Papa Francisco. Entendemos que el Papa Francisco ha recibido esa carta, tiene conocimiento de ella y no sabemos si él va a decir algo sobre este tema o no. Están con nosotros Otilia Polay, ella es hermana de Víctor Polay Campos, que está preso, que era el líder del MRTA, preso ¿hace cuántos años, Otilia? Hace 26 años que está en la base naval, ¿no? 26 años en la base naval del Callao. En una base militar, ¿no? Y está con nosotros también Gabriel Aranguren, que era miembro militante del MRTA y que cumplió condena por 20 años. 20 años. 20 años, ajá. 20 años sí, estuvo usted en la cárcel por ser parte del MRTA. Sí, exacto. 17 años por condena efectiva, digamos, y 3 años en libertad condicional, cumpliendo con ciertas normas establecidas por el juez, ¿no? Claro, de los 20 años de la sentencia, 17 estuvo en prisión efectiva. Ajá. Y está con nosotros también el señor Manuel Ramírez, cuyo hermano murió en la cárcel mientras cumplía condena, esperando un indulto humanitario por razones de salud, ¿no? Así es. Nosotros solicitamos el indulto humanitario en 3 oportunidades, a pesar de que él tenía una enfermedad degenerativa e incurable, pero se nos negó y él terminó falleciendo en prisión luego de 17 años de carcelería, ¿no? Él estuvo condenado a 25, sentenciado a 25 y después de 17 falleció en la prisión. Esperando el indulto humanitario. Esperando el indulto humanitario. Se nos negó. Que entiendo, llegó a salir, pero ya cuando él estaba muerto, ¿no es cierto? Cuando ya no, digamos, no llegó a salir. No llegó a salir. Él estuvo en la prisión, fue ya por sus cuadros muy dramáticos que hacía de asfixia. Él tenía la enfermedad degenerativa ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y tenía unos cuadros ya muy fuertes dentro de la prisión. Él no dependía de él no podía ni siquiera asearse, no podía ni comer, no podía hacer nada. Y fue llevado de urgencia al hospital y a los 2 días falleció en el hospital. Pero en ningún momento se nos dio el indulto ni nada parecido. Lo que sí fue como un hecho anecdótico es que cuando él falleció, al día siguiente personal del INPE se nos acercó a nosotros como familiares y nos quiso hacer firmar como que él había fallecido en libertad, cosa que nosotros desistimos porque él había fallecido. Claro, porque no era cierto, además, ¿no? Obviamente, claro. Ahora, yo tengo acá la carta que ustedes han enviado al Papa Francisco. Yo me voy a tomar la libertad de leerla, de repente recorto alguna frase por la extensión, pero voy a tratar de ser fiel al contenido de la carta y quiero que todos prestemos atención, porque algo por lo que hay que empezar es por desarrollar la capacidad de escucharnos, ¿no? Que es parte del mensaje que Francisco ha dado en Chile. Dice: querido Papa Francisco,
Recibe el cariñoso saludo de los hombres y mujeres ex miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así como de nuestra fraterna y calurosa bienvenida por su visita pastoral a nuestra patria, portadora de vientos frescos de amor y paz. Le expresamos nuestro especial reconocimiento por su lucha en defensa de los derechos humanos, etc. En nuestras filas militaron y lucharon muchos cristianos, porque encontraron que nuestras propuestas políticas e ideológicas recogían exigencias de las enseñanzas de los evangelios, de las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, así como la de Teología de la Liberación en su opción preferencial por los hombres. Por eso, en mayo del año 92, el MRTA envió una carta al obispo José Dahmer Bellido, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, para que nombrara un capellán para la fuerza guerrillera del MRTA. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el MRTA fue responsable del 1.7% de las víctimas fatales que ocurrieron durante el conflicto que sacudió nuestro país, principalmente entre el 80 y el 97. Con el ánimo de contribuir a la paz y a la reconciliación, hemos asumido nuestras responsabilidades. Esta carta la firman ex miembros del MRTA. Y hemos pedido perdón a los familiares de las víctimas por el dolor causado. Y nos hemos comprometido a que de ahora en adelante nuestra lucha por la liberación y el bienestar de nuestro pueblo lo haremos dentro del marco de la convivialidad fraterna y la democracia. Sin embargo, en el Perú queda aún un largo camino para lograr la tan ansiada paz y la reconciliación de todos los peruanos. Por eso nos permitimos pedirle de todo corazón, conociendo la importancia de su palabra, que haga un llamado a forjar una sociedad más justa, a superar odios y rencores que dejó el conflicto armado interno, para que los presos, presten atención a esto por favor, con más de 20 o 25 años de carcelería podamos regresar a nuestros hogares y los liberados que hayan cumplido ya su tiempo de privación de libertad sean acogidos en el seno de la sociedad, sin reproches ni limitaciones, para demostrar así nuestra real voluntad ciudadana, para que parte del sufrimiento de los familiares de los ejecutados extrajudicialmente, de los 15.000 detenidos desaparecidos, es importante que se conozca la verdad, las víctimas reparadas y los muertos reciban cristiana sepultura para su descanso eterno. Estamos seguros de que estos nobles objetivos son posibles de alcanzar. El hermano pueblo de Colombia lo está demostrando con el acuerdo de paz y la justicia transicional que está poniendo fin a más de 60 años de conflicto armado. Digamos, esto es un poco más extensa, pero esto es en resumen lo que ustedes... Esta carta la han firmado Víctor Polay, Miguel Rincón, Lucero Cumpa, Hugo Avellaneda, Víctor Caro, Bernardo Roque, Elmer Sangama, Roberto Villar, Angélica Tello, Luis Gordon Iglesias, Roque González, Gabriel Vázquez y familiares, ¿no es cierto?, de los miembros del MRTA, algunos de ellos fallecidos, otros que están cumpliendo aún condena en la cárcel. Claro, los familiares que hemos firmado, en el caso mío como hermana de Víctor, pero también ahí está la firma de la señora Rolly Rojas, que es la madre de Rolly Rojas, que le decían el árabe, que participó en el... Pero igualmente hay la mamá de dos ex miembros del MRTA que fueron desaparecidos en San Martín, ¿no? Aquí también están los familiares de los desaparecidos y ellos también quieren decir su voz. Y yo quiero aquí hacer hincapié en el discurso de ayer que ha dado el Papa Francisco en la cárcel de mujeres. Es algo tan emotivo y tan que nos llega al corazón y que queremos rescatar las frases del Padre, ¿no? Cuando dice una condena sin horizonte es una vida, ¿no? Una vida perdida. Por eso es importante, dice, que todos los presos tengan que tener un futuro, un horizonte, algo que los haga vivir para que cuando terminen su condena puedan reincorporarse a la sociedad, como dice el Papa. El Papa les dice a las presas, pidan, exijan al gobierno y al Estado que haga programas de reinserción, porque el preso cuando termina la condena, ¿a dónde va? Si no es a través de estos programas de reinserción. El tema es el siguiente, que este asunto alrededor del terrorismo, ¿no es cierto?, que ha sido muy exacerbado por el papel en particular que ha tenido Sendero Luminoso y por digamos, yo he tenido acá sentado a Alfredo Crespo y le pregunto siempre por dos cosas, por el perdón y por la renuncia a la lucha armada, y nunca las respuestas
son, digamos, convincentes, ¿no es cierto? O sea, nunca vas a escuchar que te digan renunciamos de una manera definitiva a la lucha armada, o que digan sí, perdimos, pero no, te dicen no, asumimos la responsabilidad por el... ¿no es cierto? Pero claro, es distinto. Ahora, el señor Aranguren, que está con nosotros, usted ha militado en el MRTA ¿cuántos años de su vida? Bueno, yo he militado en el MRTA, pero también he sido integrante de una comunidad cultural 12 de Mayo, cristiana en Vía El Salvador, ¿no? Producto de del contexto que se vive entonces, la influencia de la revolución sandinista, la lucha de liberación en el hermano país del Salvador y la teología de la liberación influyeron mucho en los jóvenes, digamos, ¿no? De esa época, ¿no? De los 80, ¿no? Y entonces empecé, digamos, a tener simpatías por las propuestas del MRTA, ¿no? Que de una u otra manera propugnaba, digamos, un Perú con más democracia, más justicia, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, yo entré a participar dentro del MRTA. Y quiero enfatizar esto, lo que usted señala, señor Lúcar, agradeciéndole, ¿no?, que nos brinde este espacio para poder transmitirle a todos nuestros hermanos del Perú, a todo el pueblo peruano, de que este reconocimiento de nuestra responsabilidad dentro del conflicto interno y el pedir perdón a los familiares de las víctimas no es reciente, ¿no? No se está dando en esta coyuntura. Ya en el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional entrevistó a nuestro querido compañero Víctor Polay y él incluso se mostró dispuesto a grabar un video en el cual manifestaba precisamente esta idea central, ¿no?, de reconocer las responsabilidades que pudo haber tenido el MRTA dentro del conflicto y pedir perdón a los familiares de las víctimas. Y eso desde el año 2003 más o menos lo ha venido sosteniendo. Pero vimos a comienzos o a fines del año 2016 en que deberíamos todos o un buen número de exmilitantes y exmiembros del MRTA firmar un pronunciamiento, ¿no?, público, ¿no?, para que la sociedad, el pueblo peruano tomen conocimiento de nuestra voluntad y también nuestro compromiso para convivir dentro de los marcos de la democracia, de las leyes y del respeto a la Constitución, pero sin renunciar a los sueños de un Perú soberano, con justicia social y una democracia realmente participativa. Entonces, desde el 2003... hay esta voluntad del MRTA, ¿no?, expresada a través de Víctor Polay en la Comisión de la Verdad. Ahora, ¿el MRTA sigue existiendo o se disolvió ya? Porque ustedes se declaran ex miembros del MRTA. Efectivamente, parte del pronunciamiento que el 16 de marzo se dio a conocer primero en la ciudad de Tarapoto, en la región de San Martín, y luego el 3 de mayo que lo quisimos hacer acá en el Hotel Bolívar, pero que por cuestiones de seguridad, según afirmaba el ministro del Interior, procedió a cerrarnos el Hotel Bolívar, que ya estaba contratado una semana antes, donde íbamos a dar a conocer este pronunciamiento, ¿no?, que era una declaración pública por la solidaridad, la paz, la justicia y la democracia, ¿no? Esto en el mes de mayo y anteriormente en marzo. Claro, porque sí. Entonces ahí declaramos exactamente que el MRTA, nos declarábamos ex miembros del MRTA porque desde la toma de la embajada japonesa, los hechos, que tristemente el desenlace que ocurrió con la muerte de 2 militares, el juez y los 14 integrantes del MRTA, desde ahí el MRTA no ha vuelto a hacer presencia con acciones armadas, digámoslo así, ni ninguno de sus ex miembros o ex presos ha vuelto a incurrir en un delito parecido, digamos, ¿no? Ninguno de nosotros, de los que hemos salido en libertad, hemos vuelto a incurrir en un delito de terrorismo o de violencia. Lo que se plantea acá son dos temas, ¿no? ¿No es cierto? O sea, nadie le puede pedir a una persona que renuncie a sus convicciones. La discusión es cómo vas a pelear por tus convicciones, ¿no es cierto? Si el procedimiento, ¿no es cierto?, el camino que vas a optar para luchar por el país con el que sueñas va a ser un camino de respeto por los otros, donde la violencia no va a ser la manera de imponerle al otro tus puntos de vista. Entonces, ese renunciamiento es muy importante, ¿no? Y ese es el que ustedes me dicen, por lo que sostienen en la carta, ustedes han tomado ese camino, ¿no es cierto? Exacto, claro.
O sea, ahí planteamos de una manera clara, tajante. Quiero leerle esa parte, ¿no? Donde dice, después de algunas consideraciones con respecto a que el MRTA fue parte de esa corriente guerrillera latinoamericana, guevarista, digamos, junto con las guerrillas del Salvador, claro, Colombia, etc. Farabundo Martí en El Salvador, y que el sandinismo en Nicaragua. Exacto. En todos esos países ya se han dado procesos de reconciliación. De repente son otros contextos diferentes tal vez al Perú, que tiene sus particularidades, pero aún así ahí todos los exguerrilleros, incluso han llegado a ser hasta presidentes, autoridades políticas, han participado activamente en la vida y desarrollo de sus pueblos. O sea, lo que ustedes están pidiendo es que la sociedad les permita reincorporarse. Exacto. Y porque, por ejemplo, ¿cuál es la situación de un preso del MRTA como usted que ha cumplido 17 años en la cárcel? O sea, laboralmente. Mire, laboralmente, en mi caso particular y el de muchos compañeros, ¿no? Es de que yo era profesor, pero antes de salir, un año antes, durante el gobierno de Alan García, se dio la ley por la cual todos los expresos por caso de terrorismo no podían volver a ejercer ese trabajo del magisterio, volver a hacer un trabajo de docente. Dieron las razones, salió la ley. Pero ahí también eso entraba en contradicción con el tema de la reincorporación y aún más la reincorporación del preso a la sociedad, pero aún más también con el derecho constitucional al trabajo, ¿no? Pero ahí quedó el tema, digamos, ¿no? Quedó zanjado, quedó establecido que no podemos. O sea, las oportunidades que nos ha ido brindando la sociedad más bien es con candados, ¿no? Incluso para los presos por caso de terrorismo no hay ningún tipo de beneficio penitenciario. Y eso entra en contradicción también con el principio constitucional que está dentro de las funciones de la jurisdicción, digamos, del Poder Judicial, es que hay un principio por el cual todo preso, todo condenado, como señala, tiene derecho a la reeducación, a la rehabilitación y a la reincorporación a la sociedad. Algo que no se está cumpliendo y que, como ha señalado acá la compañera, claro, señora Otilia, lo ha dicho el Papa, ¿no? Un preso sin horizonte, claro. Sin horizonte, ¿no? O sea, ¿qué se le está brindando? Puede ser lo que se ha afirmado y se ha quedado establecido como un discurso que los terroristas deberíamos estar muertos todos, ¿no? Ese es el mejor terrorista es el terrorista muerto, se decía en un momento. El terrorista muerto, como que ese tipo de actitudes, si la llamamos democráticas, serían totalitarias, ¿no? Porque no respetan, digamos, el carácter de vencido, ¿no? Claro, porque hay vencidos, pero hay que saber que esos vencidos son peruanos y tienen deberes y derechos constitucionales. Los peruanos que luchamos o estábamos integrados, digamos, creyendo en querer cambiar la sociedad, llegamos a asumir nuestra responsabilidad por delitos de terrorismo, como lo ha establecido el Estado, y no hemos reclamado impunidad. En el caso de los del MRTA no se ha pedido ni amnistía ni indulto. Se ha pedido más bien un proceso de reconciliación, es decir, que en ese trajinar, en ese camino, la sociedad misma viera qué oportunidades se le podía brindar a los expresos y que nosotros también porque además yo lo pienso, yo sé que es difícil, o sea, y que hay mucha gente que en este momento está erizada y es erizada por gente que habla mucho ahora sobre el terrorismo, se rasgan la pistola. Yo no me acuerdo de ellos, ¿ah? De muchos hoy congresistas que aparecen dando discursos incendiados contra el terrorismo. Yo no me acuerdo, ¿ah? Yo he sido reportero y conductor de programas de televisión cuando en este país corrían las balas y cuando te jugabas la vida, incluso siendo periodista. Y yo no me acuerdo de esta gente. No estaban en ese momento. Entonces yo creo que habría que empezar porque hablen los que tengan la autoridad moral para hablar porque estuvieron ahí, ¿no es cierto? Porque estuvieron jugándosela, como lo hizo mucha gente en este país. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo pensaba en este tema, por ejemplo, ¿ya? O sea, ¿qué mejor mensaje para un joven radicalizado que está descontento con la situación de la sociedad peruana? Porque hay razones para estar descontento con lo mal que están las cosas en el Perú. ¿Qué mejor mensaje que alguien que en algún momento dijo la única manera de arreglar esto es a balazos y nos vamos a la lucha armada y vamos, ¿no es cierto? Que alguien que viene de regreso de ahí le diga a esos jóvenes, no, yo ya me equivoqué, yo ya tomé ese camino, ese no es el camino. Ese es un mensaje poderosísimo, mucho más poderoso de alguien que nunca ha tenido nada que ver. Es decir, estás hablando desde la experiencia de tu propia vida. Es decir, un maestro que le diga, yo he estado 17 años en la cárcel, o sea, me he perdido la oportunidad de ver crecer a mis hijos, he estado separado de mi familia y al final, ¿qué logré? Miren cómo estamos.
O sea, dediqué parte de mi vida a esta lucha y mira cómo estamos, miren la calidad de presidente que tenemos. De repente, si nos hubiéramos metido en política en serio, ¿no es cierto?, tuviéramos presidentes de mejor calidad hoy. Entonces, no sé, me parece que como a veces miramos las cosas al revés, ¿no? Porque nos ciega un poco el fanatismo. Ahora es difícil, ¿no? Ustedes deben entender que es difícil, que está muy erizado esto, Tilia, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo creo de que ahora con la venida del Papa trae muchas esperanzas y muchas ilusiones, no solo a los familiares de los presos, ¿no?, sino en general a todos los peruanos. En el caso mío, que tengo a mi hermano preso más de 26 años en la base naval, en una prisión militar y en condiciones pues que no le desearíamos a ningún preso, ¿no? Yo creo, algunas personas me decían si estoy de acuerdo con el indulto. El indulto como principio es bueno, un indulto humanitario. Yo personalmente como familiar de un preso, que sé lo que se sufre durante no 5, 10, sino más de 26 años, que mi familia ha sufrido por la carcelería de mi hermano, yo estoy a favor de un indulto, pero un indulto humanitario, ¿no? Yo creo que nadie puede estar en contra de un indulto, siempre y cuando sea humanitario, pero no un indulto donde todos tenemos la percepción de que ha sido a cambio de una no vacancia, ¿no? Eso es, en el caso mío, lo que cuestionaría el indulto. Pero yo creo que con la presencia del Papa se va a tocar este tema de los presos. Y como dijo también el Papa, quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Yo creo que en este Perú, si queremos que el Perú progrese, que avance, que haya reconciliación, debe haber también tolerancia, que es algo que entre nosotros los peruanos hemos perdido. No hay tolerancia entre nosotros, no hay fraternidad, no hay humanidad. Y eso es lo que nosotros, los familiares de los presos, de los ex miembros del MRTA, pedimos a la sociedad. Pedimos, como dice Gabriela, a nuestros hermanos peruanos, ¿no? Porque esta guerra interna, esta guerra fratricida ha sido entre peruanos, entre hermanos, ¿no? Entonces yo creo que si hay algo que rescatar de esto, es de que debemos ir a una reconciliación, pero una reconciliación, como dice Víctor, sin impunidad, ¿no? Porque todo, en el caso de mi hermano, él ha asumido su responsabilidad. Él está más de 26 años preso, pero en el caso de él han quitado los beneficios penitenciarios, ¿no? No estamos pidiendo ni indulto ni amnistía, pero en el caso de Víctor yo sí pediría de que se vuelva a restituir los beneficios penitenciarios de todos los presos, y en el caso también de presos por terrorismo, ¿no? Claro, porque se parte, me dice la productora que tenemos que ir terminando, pero yo no quiero dejar de seguir lo siguiente. O sea, y lo digo en el contexto de la visita al Papa y del espíritu de la Iglesia Católica, ¿no? Que es el espíritu del perdón, el espíritu de permitirle a la gente una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos referimos a gente que equivocó el camino como gente que ya no tiene oportunidad de regresar, no porque ellos no quieran, sino porque nosotros no se lo permitimos. Ah, tú fuiste terrorista, bueno, te vas a morir terrorista, ¿no es cierto? Porque la sociedad te va a cerrar todas las puertas y eso es un error. Claro, además... Un error, y sobre todo a gente que está arrepentida, claro, que ha pagado, ¿no es cierto? Ha pagado con años de cárcel, ¿no es cierto? No ha habido impunidad. Y pide perdón. O sea, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Seguir castigándolo o darle la oportunidad, claro, de que se reintegre a la sociedad y usar su experiencia para enriquecer tu democracia? O sea, yo insisto, qué mejor mensaje para la democracia que alguien que se enfrentó a ella diga fue un error hacerlo. Claro, además ellos no solo han asumido, Nicolás, su responsabilidad, sino que han pedido perdón a los familiares de las víctimas que han causado. Han pedido perdón a la sociedad por los delitos que han podido cometer. Y eso es importante, como dice el Papa, hay que ser valiente para pedir perdón. Hay otros que no piden perdón, ¿no? Hay otros que dicen que han defraudado a la población, pero no, se ha pedido perdón. Víctor ha pedido perdón en N veces, no solo una vez, sino en varias oportunidades. Entonces, alguien que pida perdón, alguien que renuncia a la lucha armada
y que dice que va, el día que salga, trabajará por la democracia, trabajará por un Perú con justicia social, como tú dices, ¿por qué no se les puede dar una segunda oportunidad? Sí, tenemos que terminar ya. Tú querías decir algo, sí. Sí, decir una cosa, lo que tú señalaste es cierto, ¿no? O sea, nosotros nos estamos comprometiendo, pero siempre con esa visión de un Perú soberano, de un Perú mejor, ¿no? Un Perú con justicia social. Y señalar esto de los términos de los odios se exacerban más, incluso por aquellos sectores que ya no solamente llaman terroristas a los expresos y nos consideran o nos muestran siempre como una amenaza. Son 20 años, ¿no?, que no hay ningún tipo de acción por parte del MRTA, ya no existe, y sin embargo siguen levantando como un cuco, como que manipulan. Y es más, extienden la palabra terrorista hoy en día a aquellos que marchan, ya hace unos años, terroristas antimineros. No quiero señalar el nombre de la persona que lo dijo, porque lo dijo públicamente y no vino al caso, pero sí el hecho, la actitud de querer llamar incluso terroristas antimineros a aquellos que marchaban defendiendo sus tierras, su agua, etcétera, ¿no? Entonces, si seguimos extendiendo y no comprendemos de que precisamente pareciera que este hecho de la violencia política, del 1980 al 2000, ha quedado cerrado y que ya fueron derrotados los terroristas, con ellos no se tiene que hablar nada. Efectivamente, de repente con nosotros no tienen que hablar nada, pero hay una serie de leyes que ellos mismos han consagrado, incluso en la Constitución fujimorista del año 93, donde se habla de todos estos principios de rehabilitación, reincorporación, etcétera, ¿no? Y que además como peruanos nosotros tenemos derechos y seguimos participando en la vida política, pero lo hacemos a través de distintos movimientos sociales, políticos, bregando siempre y cada día por un Perú mejor, donde haya justicia, no hay impunidad, y ojalá no veamos más presidentes en la cárcel, no tanto porque nos vamos a alegrar, sino porque son un mal ejemplo para la sociedad. Y para los jóvenes que de repente están sin empleo, seguramente mirarán como ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hablar en nuestra sociedad, ¿no? Yo sé que poner este tema, yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Yo sé que este tema a alguna gente le resulta espinoso, indignante. Es un tema, y tenemos que ser una sociedad civilizada y una sociedad que se base en los principios cristianos. Y uno de esos principios, es decir, yo daba un ejemplo hace algún tiempo sobre esto del puño y la mano abierta. Eso es la democracia. O sea, tenemos que ser un puño cerrado contra aquellos que quieren destruir un sistema de mutuo respeto, donde se deciden las cosas por mayoría, donde se respetan los derechos de las minorías, donde hay tolerancia, pluripartidismo, libertad de expresión. Es decir, donde hay un clima de libertad. Hay que defender eso con el puño cerrado contra los que quieren llevarnos a Corea del Norte, ¿no? Como la gente de Abimael Guzmán, porque eso es con lo que sueñan, con la cara de Abimael Guzmán pegada a todos los paredes y los chicos marchando como robots, ¿no? Pero hay que tener la mano extendida, que es lo que mucha gente no entiende, para los que erraron el camino y regresan, porque son parte, porque son hermanos nuestros y porque tienen el derecho a haberse equivocado, a arrepentirse y a rectificar. Y ese es el otro lado de la democracia, la mano extendida para el hermano que se equivocó el camino y está de vuelta. Eso es muy difícil de entender para mucha gente intolerante que, yo insisto, no estuvo pues cuando las papas quemaban. Yo por lo menos no me acuerdo. Vamos a la pausa, regresamos con más.